Yectunal muchi no compawan, Ken Agnemit, Najanutugaita Maistiene Amilcar Ramírez. Muy buenos días, estimados amigos, ¿cómo han estado? Mi nombre es Amilcar Ramírez. En este día pues traemos un nuevo video en el cual estamos haciendo pequeñas sugerencias acerca de qué actividades pueden celebrarse, conmemorarse, festejarse o hacer mención en algunos lugares, como por ejemplo escuelas, colegios, institutos de cultura, casas de la cultura o cualquier otro centro de atención donde lleguen personas interesadas en nuestra cultura. También las personas que están en su casa y que nos ven fuera del país, pues pueden rememorar. Esto no está escrito en piedra, son nada más sugerencias a petición de algunos amigos que nos dicen, mire maestro, nosotros queremos saber qué actividades podemos hacer en nuestra escuela, qué actividades podemos hacer en nuestra institución. Hay personas de otros países que nos dicen, quiero reconectar con mis países, pero no sé cuáles son las fechas. Yo quiero participar, quiero saber qué se siente, quiero vivenciar. Entonces, pensando en ellas, en ellos, es que hemos decidido hacer este informe, el cual se llama Fechas importantes para los pueblos indígenas nahuapipiles de aquí de El Salvador, de lo que ahora pues es El Salvador y que antiguamente fue pues una tierra indígena habitada por muchos de nuestros abuelos nahuapipiles. Entonces vamos a tomar de referencia el calendario gregoriano, el cual pues nos presentan 12 meses, en los cuales pues el que está oficialmente eh, adoptado aquí en la escuela o impuesto aquí en el país, y entonces pues ni modo, con ese tenemos que trabajar. Nos vamos a lo que es enero. En enero, en los últimos días, por ahí del 20 en adelante, se conmemora en Izalco y en Nahuizalco y en los municipios aledaños lo que es la masacre de 1932, en la cual fueron muertos, asesinados más de 5.000 abuelos indígenas. Esta revolución empezó por pedir justicia por las tierras y un concepto bien eh, lamentablemente tomado a mal, que las tierras eran comunales, pero se vino a dar parte aquí a la Guardia de aquel entonces, que eran un levantamiento comunista. Ese cambio de conceptos es el que hizo demasiado agravante la situación, y en 1932 pues asesinan a muchos abuelos en Nahuizalco, en Izalco. Ellos quedan enterrados en fosas comunes. Ya no se dio seguimiento al proceso de justicia, está impune, y entonces pues el levantamiento popular por la exclusión social y económica hizo que esta fecha fuera así. Esta no es una celebración, esta es una conmemoración. Uno de los casos más emblemáticos pues es el caso de el abuelo Feliciano Ama, quien lidera a algunos señores, señoras que se fueron a esconder y pues pasaron muchas atrocidades allí. Entonces, que es de memorar a los grandes abuelos que hicieron la lucha y que perdieron la vida también. Entonces, en esta zona de acá, en el llanito que queda pegado a la iglesia, hay una fosa común donde siempre se hacen ceremonias indígenas, danza y una serie de actividades en conmemoración a esta situación que se dio. Bueno, si nos vamos a febrero, tenemos 4 eventos muy importantes. El primero es que el 21 de febrero se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna, en este caso de El Salvador es el náhuatl, puesto que en el 2007, por la conferencia de la ONU, que tiene que ver con los pueblos indígenas, decretan celebrar todos los 21 de febrero la lengua materna de cada país a nivel internacional. Entonces, aquí en El Salvador hay muchas actividades en memoria
de aquellas grandes abuelas y abuelos guardianes de la lengua materna que todavía sigue vigente en nosotros. El 25 y 27 también está calculado, según investigaciones, que empieza el inicio del nuevo ciclo de tiempo náhuatl. Ojo que no le estoy hablando del calendario náhuatl, porque calendario es una palabra impuesta que viene de calendas. Esta palabra viene del antiguo griego, entonces por eso nosotros le decimos ya cambio de tiempo, como dicen las abuelas. También en este mes de febrero tenemos los decretos de Tepetitán, exactamente el 16 de febrero. Anastasio Aquino declara una serie de normas que deben de regir a las comunidades indígenas. Entre ellas, pues, se regulaba el homicidio, el robo, la vagancia y la protección a las mujeres, ¿verdad? Entonces, en aquel entonces, pues, eso era una hazaña, el defender a las mujeres, puesto que había mucha discriminación. Actualmente hay, pero Anastasio Aquino toma en cuenta eso porque él sabía que como indígenas tenemos una gran devoción a la capacidad reproductora de las mujeres, a la habilidad de guardar en su memoria lo más secreto, a ser guardianas de la lengua. Entonces él sabía la importancia de la mujer, por lo tanto, pues él decreta esto. También es lamentable que en el caserío Las Hojas, municipio de hay una masacre perpetrada en los años 80 en la guerra civil, donde mueren 74 indígenas. Entonces esta queda en la impunidad también. Entonces los hermanos de San Antonio del Monte hacen una celebración, una conmemoración, perdón, donde hacen ceremonias, danzas, y llegan las personas familiares de estos, ¿verdad? A hacer una memoria histórica por esos hechos acontecidos. Nos vamos a marzo. En marzo tenemos el 22 de marzo, el Día Mundial del Agua. Mire que en estas cuestiones pues nosotros nos encontramos creyéndonos dueños del agua. La vendemos, la contaminamos. Ese día pues la ONU la decreta para hacer actos conmemorativos a salvaguardar los mantos acuíferos y todo lo que tenga que ver. Entonces podemos ocupar esa situación para hacer campañas de limpieza, toma de conciencia y nosotros mismos pues también podemos colaborar desde nuestra comunidad. El 20 de marzo a las 21:24 tiene lugar lo que es el equinoccio de primavera, que es cuando la duración del día y la noche son iguales. Desde esta fecha los días continúan haciéndose un poco más largos hasta en junio. Los pueblos indígenas sabemos que ya va a empezar la siembra, entonces la semilla se bendice. Mire qué interesante. Entonces, como ustedes sabrán, nuestros pueblos indígenas tenían mucha relación con la agricultura, en especial con las milpas. Y cuando digo milpas, no solamente me refiero al maíz, me refiero a frijoles, ayote, cacao, chile. Entonces, esas tienen que ver bastante con los movimientos de la luna y el sol. Por lo tanto, el 20 de marzo es el equinoccio de la primavera, que en este caso nosotros no tenemos primavera, pero sí celebramos que ya viene la época para sembrar. Nos vamos al mes de abril. En el mes de abril tenemos dos actividades muy importantes. El 22 de abril es el Día Internacional de la Madre Tierra. Esto fue adoptado en el 2009 por la ONU. Entonces es un espacio en el cual podemos aprovechar para concientizar a las demás personas al amor que nosotros le tenemos. Le llamamos Madre Tierra porque ella es la que nos da el gran ejemplo, el de compartir para todos, sin ver indiscriminadamente a nadie. Un árbol de mango, de zapote, de nances, de jocotes, él da sus frutos y los da sin pensar que esta persona se la merece, esta no se la merece. La tierra es tan agradecida que hace brotar agua de donde se necesite y la comparte con todos los que están ahí, tanto la presa como el cazador, como el depredador.
pero nosotros como especie humana nos aprovechamos de eso y nos adueñamos de los mantos acuíferos, no lo compartimos. Entonces ese es un día para hacer conciencia sobre estas cuestiones. La estamos contaminando con rellenos sanitarios, con quemas, con uso de pesticidas, fertilizantes, y deben de haber algunas otras alternativas. Eso famoso que le llaman orgánico, amigable con la tierra, ecoamigable, nuestros pueblos indígenas siempre lo han tenido en cuenta. No por un concepto de moda, sino por amor a la tierra, a la que tanto sufre y la que sabemos que se regenera. También para ese día tenemos el Día Internacional del Libro, el 23 de abril. Esto fue decretado por la UNESCO. Este trata de rendir un homenaje a la creatividad, la diversidad de géneros literarios, la imaginación, ideologías y también a los diferentes autores de todo tipo y de todo género literario. Entonces el Día del Libro, ¿por qué no aprovechar nosotros para fomentar nuestra cultura de lectura, nuestros hábitos al menos de lectura y saber entender que en los libros hay maravillosas enseñanzas que se pueden poner en práctica día con día? Bueno, en mayo, que es uno de los meses más floridos, el mes de las flores, celebramos en este mes el reflorecer del campo, porque vienen las primeras lluvias. Aquí es donde se celebra el 3 de mayo, el Día de la Cruz. Ponemos nuestra cruz porque nuestros antiguos abuelos en el Cuscatán antiguo hacían celebraciones para solicitar al Xipetutegu, o sea, el Señor reflorecido, o sea, el hecho de reflorecer, pues, que este hecho sea manifiesto durante todos estos meses que vamos a empezar a sembrar el maíz. Para eso es. No es un Dios, no es una deidad omnipotente que quería sacrificios, no. O a lo mejor sí, pero eso fue en tiempos remotos. El Xipetutegu lo que nos enseña a través de su metáfora es a podernos descarnar como el giote, como la culebra, como la cucaracha, como los niños cuando están botando su primera piel. Así de interesante es este reflorecer. Esto se celebra en mayo. Son las primeras siembras, son las primeras formas de cómo la vida va a volver a nacer. Y esto se hacía en grandes ceremonias. Aquí en Panchimalco, por ejemplo, se hace el Festival de las Flores y Palmas dedicados a la Virgen María. Pero eso fue una imposición porque nuestros abuelos celebraban para esas mismas fechas ceremonias donde ellos tomaban en cuenta bastante el reflorecer. Y mire qué cosa más importante, que allá por el 13 de mayo se celebra a San Isidro Labrador, que quita el sol y pone el agua, quita el agua y pone el sol. Esa es la referencia del Señor de la lluvia también. Entonces aquí el Xipetutegu y el Señor de la lluvia hacen un trato donde uno le da la oportunidad a uno de danzar y de llover y luego le da el otro la oportunidad de danzar y reflorecer. Mire cómo es nuestra cosmovisión de poderosa. Nos vamos a junio. En junio tenemos dos fechas, que es el 21 de junio, que es el solsticio, uno de los 4 movimientos que hace el sol. Y en este caso, pues en su movimiento a lo largo de la órbita elíptica entra en el punto más al norte. Y es el punto que se encuentra en el cual el sol está más perpendicularmente. Es la noche más corta del año, por cierto. Entonces nuestros abuelos ven esas señales y ellos hacen una ceremonia donde se le agradece al Gran Espíritu por adelantado las bondades que nos va a dar. Acuérdense que el mes pasado sembramos en mayo. Ahora estamos pidiendo al sol pues que sea benevolente también, va. Y que las lluvias que caigan se equilibren. Lluvia, sol, semilla, milpa. Esa es la relación, porque nosotros los inditos de aquí del cantón trabajamos en base a relaciones. Si la lluvia es demasiada, se nos pudre la raíz. Si el sol es demasiado, quema el brotón que va saliendo. Entonces tenemos que pedir en esta ceremonia equilibrio.
También el 5 de junio se celebra el Día del Medio Ambiente. Esto fue decretado por la ONU. En este caso, pues se hacen actividades que reafirmen la preocupación por la protección y el mejoramiento del medio ambiente, así como la madre tierra y con el agua, con miras a hacer más profunda la conciencia de los problemas ambientales que los estamos sufriendo ya. Entonces, está la actividad de junio. Nos vamos a julio, el 25 de julio de 1932, 400 mujeres de descendencia africana hacen una reunión donde se pide parar algunas situaciones como el racismo, el sexismo, la discriminación, la violencia. Y pues se decreta el 25 el Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de diáspora. Aquí en El Salvador, pues como ustedes sabrán, vinieron algunos hermanos de África traídos como esclavos, se quedaron a vivir acá, procrearon con indígenas y con españoles y se segregó bastante acá. Entonces tenemos bastante eh, hermanos que tiene afrodescendencia y eso se respeta bastante porque tienen costumbres muy similares a nosotros, a los indígenas de acá de El Salvador, y entonces el 25 se les celebra su día. En agosto, pues tenemos el 9 de agosto, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, proclamado por la Asamblea General de la ONU, y en esta se conmemora todos los pueblos de El Salvador. Pueblos cacahuira, pueblos lenca, pueblos nahuapipiles y alguna otra descendencia que tengamos acá de tipo maya. Así es que esta es una época en la cual nosotros podemos hacer memoria de todas aquellas costumbres que nuestros abuelitos nos decían, nos enseñaron, cómo curarnos con ciguapate, cómo alimentarnos bien con chipilín y mora, qué animales son los que nos dan la potestad de tener un sistema inmunológico más fuerte, como por ejemplo la víbora, la mazacuata. ¿Cuántos de nuestros abuelos no comieron de eso? Porque es que son seres tan potentes en la actualidad. Así es que 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Se pueden hacer actos de conmemoración para eso. A nivel nacional hay bastantes. Así es que hay que apoyarlos. Nos vamos a el mes de septiembre. En este caso hay otro movimiento del sol que se da el tercero, que es el sol empieza a decaer hasta que se va a morir el día 21 de diciembre. Pasa dormido durante 3 días y luego resucita el 24 a medianoche. ¿No les recuerda algo bien religioso eso? Pues nuestros pueblos también tenían esa capacidad de concepción. Sin embargo, tenemos otra celebración muy importante que es el 5 de septiembre, que es el Día de la Mujer Indígena, el cual se proclama para reconocer a todas las mujeres indígenas valientes que han jugado y seguirán jugando un rol importante en la pertinencia del pueblo, en la pervivencia de la cultura y como guardianas de la sabiduría ancestral. Así es que este día se celebran muchas actividades que conmemoran a las grandes abuelas que dieron hasta su vida, que a pesar de la discriminación mantuvieron la lengua náhuatl, a pesar de que fueron catalogadas como brujas, aquellas mujeres curanderas, a las parteras que se les ve de menos porque no tienen un título, pero en las que están ahí presentes para atender a las señoras que van a dar a luz. A todas esas se conmemora el 5 de septiembre. Nos vamos a octubre. En este caso tenemos una fecha muy polémica, pero que nosotros como hermanos la podemos cambiar a una celebración un poco mayor y más seria. El 12 de octubre celebramos los pueblos indígenas más de 500 años de supervivencia. A pesar de que nos invadieron, nos despojaron de las tierras, nos explotaron, nos usaron para la guerra civil, nos vendieron como esclavos y aparte de eso después se da un proceso de invisibilización en donde alguien dijo que aquí no habían indígenas. Hay que también
tratar de cambiar aquellos conceptos como el descubrimiento de América. Aquí no hubo descubrimiento, mis estimados amigos y amigas. Nosotros aquí ya estamos, estuvimos y seguiremos estando. No fuimos conquistados porque no fue de una manera agradable, amable y armoniosa como nos conquistaron aquí. Nos conquistaron a fuerza de palo, garrote y violencia. Menos fue un encuentro de dos culturas. Aquí nos impusieron su cultura. Pero como nosotros fuimos más listos y somos más listos, hicimos pacto donde escondimos y disfrazamos todas las actividades que nuestros abuelos hacían. Por ejemplo, en los historiantes, los pasos de los historiantes que hacen en sus marchas son pasos de danza indígena. Mire qué interesante. En las pastorelas de algunos pueblos se ocupan unos pedazos de palo que llevan unas pelotas adornadas. Eso representan los planetas. Hasta que nuestros abuelos eran astrónomos y astrólogos. Ellos ya sabían cómo se movía el planeta y tenían que dejarlo plasmado en algo. La cruz de Giote, por ejemplo, el Giote representa al Xipetuteo, el señor que se descarna. Así es como nosotros le metimos gol y todavía seguimos haciendo porque habemos danzantes, habemos personas que hablamos náhuatl, hay señoras que hacen sus petates, sus canastos y toda expresión artística todavía está presente. No se diga la cosmovisión indígena, que de una u otra manera tergiversada y llamémosle así, invadida por otras formas de espiritualidad, todavía se mantiene en algunos lados. Así es que el 12 de octubre cambiemos esa situación de el Día de la Raza, Día de la Hispanidad, mejor llamémosle Día de la Resistencia, o Día del Respeto a la Interculturalidad o la diversidad cultural en el país. Esa es una propuesta. En noviembre, pues tenemos el Día de los Difuntos. Mire que no le digo muertos, difuntos, porque nosotros sabemos que la vida continúa. Ajá. Para esa fecha nosotros sabemos que los abuelos y hermanos que ya trascendieron vienen a visitarnos en estas fechas. En Izalco, por ejemplo, y Nahuizalco se llama como el Día de los Canchules y en la mayoría de pueblos el Día de las Ánimas. Aquí en nuestro país se hacen altares de muertos. Discúlpeme, pero no solamente es en México. Si usted busca en el navegador Día de Muertos, le refiere todo a México. Pero aquí en El Salvador, en algunos pueblos se hacen altares de muertos. Con fruta se da refrigerios con tamales, chicha y en especial el ayote en miel. El ayote en miel representa la carne putrefacta después de que uno fallece y nosotros nos la comemos como hace la tierra. La tierra se come al muerto y saca de ahí un árbol de flores, un árbol que da fruta. Mire qué interesante. Estamos viendo nosotros el ciclo de vida que es morir y volver a renacer y renacer en otro ser. Por ahí va la cuestión de nuestra cosmovisión, va. También se ponen candelas alrededor de los altares. Cada candelita es una alma de un ser que ya partió. Por lo tanto, esa velita, de acuerdo a cómo se comporte en el proceso de que se va consumiendo, así está el alma. Si usted quiere saber cómo está el alma de una persona, enciéndale una candelita y vea cómo se consume. Si se consume normalmente, esa alma está en paz. Como dicen las abuelas, si se chorrea a los lados, entonces tiene una pena. Mire cuánta sabiduría tiene nuestro pueblo para este 2 de noviembre. En algunas casas de la cultura, escuelas o centros culturales se hacen ceremonias, se hacen ponencias hablando sobre esta cosmovisión de nuestros pueblos. Y llegamos a diciembre, ¿verdad? El último mes en el cual el 21 de diciembre el sol muere, pasa 3 días dormido y resucita como un nuevo niño, el niño sol, el niño Pepe, el niño alcalde. Esas denominaciones son al nuevo sol.
que va a nacer el 24 a medianoche. Esta es la noche más larga del año. Los abuelos pedían en sus plegarias que el sol volviera a nacer nuevamente, para que diera su justicia de luz a todos. Me va a decir el erudito, mire, pero es que nosotros sabemos que es un proceso cósmico que siempre va a salir el sol, sí, pero nuestros abuelos solicitaban al sol, que era la representación de Dios, eh, que volviera con nosotros. Y nacía como un colibrí, como un pequeño colibrí. Posteriormente se convertía en un águila y nuevamente volvía a fallecer. Proceso de la vida. Es la eterna espiral de la vida. Entonces la conmemoramos en diciembre. Hay ceremonias también en los centros sagrados de El Salvador. Bueno, estas son las fechas más representativas. Podemos encontrar más. Ustedes ahí en los comentarios nos pueden dejar alguna otra que ustedes conozcan. ¿Qué actividades podemos hacer en nuestros lugares donde nosotros nos encontramos? Construir un altar indígena, y en el fondo tenemos algunas cosas. Pueden ver los colores. Y para construirlo, pues hay otros videos en este canal donde se dice qué significa cada uno de esos colores. Podemos hacer festivales gastronómicos indígenas, pero con la gastronomía propia de nuestro pueblo. Estamos hablando de tamales, de muchas formas de preparar. Nosotros fuimos a Nahuizalco y nos encontramos tamales de elote con frijoles enteros y un camarón. Esos son los tamales de nosotros, tamales de pescado, de chilipuca, de frijoles blancos, eh, con frijolitos fritos, con frijolitos enteros. Podemos encontrar riguas, elotes tostados, sancochados, yuca. Esos son los festivales gastronómicos. Chocolate. Hay muchas bebidas. Atoles, no se diga. ¿Por qué no fomentamos eso? Festival de composiciones en náhuatl y en español. Y si le quiere agregar algo innovador, pues en inglés también va. ¿Cómo sonaría el nido en náhuatl, en español y en inglés? ¿Verdad? Son sugerencias. Podemos programar visitas a centros ceremoniales de nuestra comunidad o que estén en otros lugares, ¿verdad? Se puede coordinar eso. Periódicos murales alusivos a estas fechas. Trabajar el eje transversal interculturalidad, en el cual nuestra cultura hoy en día está presente, pero a través de diferentes formas, como son las redes sociales, conferencias, ministerios de gobernación, etcétera, etcétera. Pero ahí se trabaja la interculturalidad. Podemos programar ponencias, foros, charlas con hermanos indígenas para estas fechas, demostraciones de música, de danza y ceremonias indígenas. Así pequeñitas en los centros escolares, en las casas de la cultura, en su institución. Se puede hacer. Sin embargo, queremos aquí acotar de que tiene que llegar una persona que conozca de esto, ¿verdad? Porque no nos va a engañar y nos va a tergiversar y nos va a hacer caer en tanta situación incómoda. Es por eso que a las ceremonias indígenas se les da el calificativo de que son trabajos diabólicos que están haciendo. Tenemos que ir saliendo de esa ignorancia. Nuestro culto es a la naturaleza, al universo. Y no esas son manifestaciones de Dios, pues. Podemos hacer murales artísticos alusivos a nuestras raíces, a grandes abuelos que vivieron en esa comunidad, a los señores que todavía están vivos y son poetas, músicos, ensayadores de danza, a todas esas personas, porque en vida es cuando deben de ser honrados. ¿Por qué no programar una sección de cuentacuentos con los ancianos y las ancianas del pueblo? ¿Qué leyendas hay aquí en el pueblo? ¿Qué cosas suceden? ¿Por qué no trabajar talleres de náhuatl, de la lengua materna náhuatl, o de la lengua que se ha profesado durante mucho tiempo en esos lugares? No vamos a imponer el náhuatl en tierra lenca o en tierra cacahuira. Tenemos que respetar eso también.
¿Por qué no hacer trabajos de investigación sobre el arraigo cultural de la comunidad? ¿Por qué se llama de esa manera su pueblo? ¿Por qué tiene Santa María y tiene también a la par Ostuma? ¿Por qué se llama Panchimalco Santa Cruz de Panchimalco? ¿Por qué se llama Cantón Chaltipa? ¿Por qué se llama Cantón Puxtan? Porque este río se llama Sisimitepec. Porque aquí donde vivo hablo con este acento. Esos hay que investigarlos. Hay mucha riqueza para eso. O sea, riqueza cultural, que riqueza monetaria, no creo que alguien vaya a financiarnos esto, ¿verdad? Pero lo podemos hacer a través de otras instituciones. ¿Por qué no la universidad? ¿Verdad? Creación de santuarios de semilla y recolectando semilla de muchos tipos, guardarla. Creación de museos originarios con piezas halladas en esa comunidad, siguiendo el proceso de la ley de cultura, por supuesto. Y si no, pues ténganlos ustedes guardaditos para honrarlos. Denominar equipos de trabajo con nuestra lengua materna y cualquier otra buena idea que a alguien se le ocurra es bienvenida en este gran camino de la difusión cultural. Tenemos que mostrar ya nuestra verdadera cultura tal y como es. Que no nos dé vergüenza decir que somos inditos del cantón, pero allá vivimos felices, somos millonarios porque tenemos agua en el ojo de agua. Tenemos un pedacito de tierra para sembrar. Tenemos sol que nos baña todos los días. Podemos ver la luna en la noche, las estrellas, sacar inspiración que cuesta mucho. ¿Para qué se va a ir, amigo, a otros lugares si aquí usted tiene muchos lugares bonitos donde visitar? Y conoce amigos, hay muchos hermanos indígenas distribuidos en los pueblos. Hay que irlos a visitar, abuelos, abuelas, gente que cura. Hay que irle a platicar. Ya perdamos el miedo a que él trabaja con el diablo. Eso no es así. Más trabaja con el diablo aquella persona que hace una alienación mental y nos lava la cabeza y nos pone en contra del otro. Ese está haciendo más mal. Nosotros lo que queremos es espacio para poder trabajar. Así es que, mis estimados amigos, este video ha sido creado como una sugerencia de cositas que ustedes pueden hacer en su pueblo, cosas que ustedes pueden hacer en su comunidad, cosas que pueden hacer en su centro escolar, estimados compañeros maestros, o en las casas de la cultura. Hay mucha gente que son oradores y pueden irles a dar unas charlas muy bonitas a partir de nuestra cultura. Eso sí, debemos de empezar a profesar nuestra propia cultura, no la de otros pueblos, la de nosotros, la náhuatl. Y si usted es maya, pues profese la cultura maya. Si usted es cacahuira, su cultura cacahuira. Si usted es lenca, su cultura lenca. Todos son ricos en conocimiento y al final de cuentas, en la sumatoria final, en el total, todos obtenemos la misma enseñanza. Cuidar a nuestra madrecita tierra, repartir el fruto que nos da, ayudar al que menos tiene, compartir, ser bueno. Eso es lo que nos enseñan nuestras culturas originales. Si nos han seguido hasta acá, pues muchas gracias. Compartan este video en sus redes sociales, conviértase en un difusor cultural también, suscríbase a nuestro canal, dele like para que esto pueda continuar siendo llevado a otras personas que bastante lo necesitan. Muchas gracias, estimados amigos. Shipano Yektayua. Pasen una feliz tarde, una feliz noche, un feliz día donde quiera que se encuentren. Y síganos en nuestras redes sociales y hagamos juntos un verdadero reflorecer de nuestra cultura indígena. Muy buenos días.